vamos a hablar del Cuarto Reich. ¿A qué se refieren cuando se habla del Cuarto Reich? Y eso de que los alemanes no perdieron la guerra, solo se mudaron. Lo mencionamos varias veces, pero esta vez lo vamos a explicar bien. Y tiene que ver con el sistema financiero, y tiene que ver con empresas multinacionales, y el paperclip, y todo lo que eso implica, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo es que lo hicieron, quiénes estuvieron implicados, y sobre todo del príncipe Bernardo de Holanda. Y para hacer más o menos un resumen de todo lo que venimos viendo hasta ahora y que quede resumido, justamente, para que se pueda ver bien en toda su dimensión, y citando varios libros y poder encajar una información con la otra, para tener la pintura total de qué es lo que estamos viviendo, resultado de todo lo que ya venimos analizando. Y de esto surge que el partido nazi no murió con el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que habría sobrevivido hasta el día de hoy escondido detrás de la aparición de grandes empresas internacionales que aún hoy operan en todo el mundo. Parece algo de locos, pero cuando lo desmenucemos vamos a entender por qué siempre se habla del Cuarto Reich. Y bueno, todo esto tiene sus raíces en la Europa de los años 40 y nunca se dio a conocer exactamente todos los detalles de lo que pasó en esos años debido a acuerdos que nadie a ambos lados del Atlántico tenía interés en hacer públicos. De hecho, desde 1942, el personal de Hitler, digamos sus jerarcas, sabían que Alemania sería derrotada por una confrontación de guerra global, por lo que tomaron todas las medidas apropiadas para mantener firme la organización del partido nazi, incluso después de que la guerra terminara, brindando una ayuda válida y efectiva a todos los alemanes que querían huir a otros países. El objetivo era reconstruir su estructura política de forma oculta con la ayuda de las grandes finanzas mundiales para una nueva y gran Alemania, no en el sentido del país y sus ciudadanos, sino más bien de la estructura que ellos tenían conformada a través del partido. Para todo esto hay que, para el que quiera información en detalle, puede remontarse a cada uno de los videos respectivos, porque vamos a mencionar cosas que ya tienen su video. Bueno, el propio Hitler había ordenado la creación de una red clandestina. Es muy probable que, o seguro, mejor dicho, que 2 días antes de su presunta muerte en el búnker de Berlín, fueran esos 2 días previos donde él huyó, junto con Eva Braun y algunos hombres de su confianza, con esa primera parada en España y luego a través del submarino que lo llevaría hasta Sudamérica, más precisamente en un primer momento Argentina. Entonces, bueno, se descubren los cadáveres destruidos casi en su totalidad, de un hombre y una mujer fuera del búnker, que al principio, por supuesto, hizo pensar erróneamente en Hitler y Braun, pero esto, bueno, fue un error bastante trivial, por ponerle algo light. Porque el cuerpo del hombre tenía 1,65 m, Hitler medía 1,76 m. La mujer, bueno, le habían cortado el pecho con una bomba y solo tendría que haber tenido un agujero de bala en la cabeza, según la historia oficial. En la práctica era el cuerpo de una mujer muerta durante los bombardeos de esos días. Y está plenamente establecido que, como Stalin lo explicó a los aliados en ese momento, que el cuerpo de Hitler nunca fue encontrado y que, según el líder comunista, el dictador alemán huyó antes de que el ejército ruso ocupara Berlín por completo. Sabemos lo que era Stalin, pero en esto no tenía
¿por qué mentir? En un punto. Y después, bueno, está el video correspondiente en donde se presentó la documentación y todas las investigaciones que se hicieron al respecto que le dan la razón. Lamentablemente hay que darle la razón en eso a Stalin. Y bueno, de eso ya se habló, pero bueno, vale para hacer el resumen, ¿no? Bueno, el problema es que por supuesto todo esto no aparece en ningún texto de historia. Incluso si el plan de los nazis de crear su propia estructura organizativa secreta en todo el mundo ya hubiera sido revelada en un libro llamado Los nazis van a la clandestinidad o Los nazis se esconden, esa sería la traducción, de Kurt Riess, publicada por Doubleday, Doran and Company de Garden City en el año 44. Un año antes de que los ejércitos aliados obligaran a rendirse a los seguidores de Hitler. Bueno, Riess era lo que hoy llamaríamos un escritor periodista, pero también una especie de aventurero, que era de Baviera, estudió filosofía, literatura y economía en Berlín, también estudió en Zúrich, en París, bueno, anduvo por todos lados. En Berlín se convirtió en periodista, pero tuvo que huir debido a la llegada al poder de Hitler. En el año 34 fue cronista de la Paris Soir, uno de los periódicos europeos más importantes de la época, que lo envió a Estados Unidos como corresponsal. Bueno, a él le gustó Estados Unidos y se convirtió en ciudadano norteamericano en el año 38, se quedó ahí. Y a partir de ese momento empezó a realizar giras por Nueva York, Londres, París, Hollywood como periodista autónomo. Sin embargo, parece que también trabajó para los servicios secretos estadounidenses y de hecho el final de la guerra lo encuentra en Berchtesgaden, el refugio favorito de Hitler en los Alpes, y luego de eso regresó a Nueva York, luego se mudó a Bavaria, donde quería vivir finalmente. Bueno, pero este aventurero, digamos, en el año 52 se mudó definitivamente a Suiza, donde luego murió a los 90 años. Bueno, además de este libro de Los nazis van a la clandestinidad, hay otros libros que se conocen de él anteriores, que por ejemplo, Espionaje Total del año 41, Europa clandestina del 42, La historia de Berlín del 52, en la que describe, el enfrentamiento entre Oriente y Occidente en la capital alemana después de la guerra. En el libro Los nazis pasan a la clandestinidad, Riess describe en detalle, mostrando un profundo conocimiento del mundo alemán y de los nazis en particular, lo que Hitler y su pueblo habían estado preparando durante algún tiempo, después de declarar la guerra al mundo entero. Bueno, los nazis ya tenían un plan B listo para usar en caso de que consideraran muy probable que perdieran la guerra. Riess advirtió así a sus amigos estadounidenses e ingleses de los preparativos en curso, pero aparentemente nadie quiso escucharlo. Al menos aparentemente. Entonces, cuando terminó la guerra, nadie quiso tomar como probable la huida de Hitler a América, pasando por España, y al menos oficialmente nadie lo buscó, ni intentó neutralizar la estructura económica que los alemanes habían construido a lo largo de los años en América del Sur y gran parte del mundo. Los nazis ya tenían un plan B y lo estaban llevando a cabo. Bien, ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, entonces nos vamos a otro libro, que es El ascenso del Cuarto Reich. Las sociedades secretas que amenazan con apoderarse de Estados Unidos es un bestseller de Jim Marrs, periodista y escritor muy conocido en Estados Unidos. Y es un escritor de Texas que se graduó en periodismo en la Universidad Local del Norte de Texas. Y después obtuvo una maestría en la Graduate School of Texas Tech en Lubbock, antes de pasar a tiempo completo a la profesión de periodista.
Durante algún tiempo también trabajó para los servicios de inteligencia de su país durante la guerra de Vietnam. Sus libros, todos bien documentados y llenos de información novedosa en un punto, le dieron bastante notoriedad a este escritor, a Mars. Por ejemplo, otro de sus libros es Crossfire, la trama que mató a Kennedy, en la que se basó, es el libro en el que se basó Oliver Stone para hacer la película sobre el asesinato de Kennedy. Bueno, este periodista también ya murió en el año 2017. Bueno, el libro El ascenso del Cuarto Reich es una acusación clara y explícita contra la administración estadounidense, que no solo habría cubierto la fuga de Hitler del búnker, sino también habría defendido la existencia de esta huida, impidiendo que alguien se pusiera en el camino, digamos, que alguien lo impidiera. Esto, por supuesto, habría sucedido en secreto, porque la inteligencia norteamericana habría seguido todas las huellas dejadas por Hitler y sus secuaces, según ellos, para que no crearan más daños. Bueno, veremos para qué, ¿no? Todo esto en realidad para cubrir a varios multimillonarios norteamericanos que no solo seguirían comerciando con los nazis durante la guerra, sino que también abastecerían a su ejército, mientras en Europa las tropas norteamericanas luchaban contra los alemanes y sus aliados. Eso lo vimos, también está en los videos. Y, por ejemplo, los suministros que también se recibieron en Italia, los que se recibieron en España, fueron norteamericanos. ¿Por qué? La cuestión era hacer negocio, por supuesto, y como ya vimos y siempre decimos, apoyar a ambos bandos. Solo hace muy poco, en los últimos años, la CIA le permitió al History Channel revelar con el programa de televisión que ellos tienen, Hunting Hitler, lo que de hecho los alemanes fueron capaces de hacer en Sudamérica. Y toda la generación de ese periodo quedó como clandestina al huir, incluido Hitler. Los nuevos gestores y dueños de ese inmenso patrimonio industrial y financiero pasaron a ser otras personas, y nadie conoce sus identidades ni los nombres de las empresas que forman parte de este imperio que está oculto. Sin embargo, sobre todo, nadie sabe si estos grandes grupos industriales siguen llevando a cabo el proyecto Bormann, que ahora vamos a ver qué es, y de ser así, cómo se posicionan en el mundo financiero moderno. Vamos a ver entonces qué dicen estos dos libros, estos dos periodistas, Rees y Mars, en sus libros, para hacernos una idea de lo que realmente hubiera sucedido en esos años. Bueno, hay un dato, ¿no? Nunca nadie demandó a los autores de estos libros por las revelaciones que hicieron. Es decir, nadie dijo que fueran falsos. Bueno, ellos dicen que los orígenes del nazismo van mucho más allá de la llegada al poder de Hitler. Dicen que en el año 1894, según Rees específicamente, un grupo de ricos industriales alemanes fundó la Liga Pangermana, anunciando lo siguiente: debemos ser un pueblo conquistador que toma para sí su parte del mundo y no busca recibirla a través del favor y la benevolencia de otros pueblos. Bueno, Rees explica y dice, por supuesto que estos hombres querían hacer negocios, pero lo más importante para ellos era que estos asuntos deberían haber sido la preparación para una prueba de dominación mundial por parte de Alemania. Esto era en lo que creían y el propósito para el que trabajaban. Alemania por encima de todo. En cierto modo, si queremos llamarlos así, eran patriotas, pero de un tipo extraño y fanático, ya que creían firmemente en el derecho de Alemania a convertirse en el país líder del mundo.
pero igualmente decisivamente no creían en el derecho a existir de otros pueblos no germánicos. La marca Made in Germany se convirtió en una prueba de calidad superior a sus ojos. De hecho, mejor aún para sus oídos, esa marca se había convertido en un llamado a reunir a sus tropas para el ataque final al mundo. Todo el mundo en cualquier parte debería utilizar productos Made in Germany. Cualquier cosa que hubiera hecho Alemania habría sido superior a cualquier otro bien que se hubiera hecho en otro lado. Los ingenieros alemanes fueron los mejores, los productos alemanes fueron los mejores, las ideas alemanas eran las mejores, los inventores alemanes fueron los mejores. Eso explica Reis en el año 44. Y sigue diciendo, las palabras de esos caballeros que ellos escribieron hace 50 años, siguen siendo muy ciertas hoy en día. El espíritu no ha cambiado, todavía quieren conquistar el mundo o su parte del mundo, independientemente de cualquier consideración. Esto fue escrito en el año 44, contando algo que sucedió 50 años antes, alrededor del año 1894. Entonces, sobre esta base nace el nacionalsocialismo y se desarrolla la dictadura, que conducirá a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de tanta gente. Ries da los nombres y apellidos de los nazis que construyeron la red subterránea del Tercer Reich. La fecha en la que Alemania decidió establecer su organización clandestina fue el 16 de mayo de 1943 y las operaciones se llevaron a cabo en el número 11 de Königshalle en Berlín-Grunewald, que es un pequeño castillo que la SS le había sacado a un banquero judío. Por orden de Heinrich Himmler, general plenipotenciario del Reich, la estructura fue confiada a los generales Werner Heissmeyer y Fritz Kaltenbrunner de la SS. El proyecto en su complejidad se basó en un supuesto bastante simple: trasladar la estructura estatal a una red clandestina que estaría conformada por grupos, unidades, departamentos y organizaciones paralelos a los ya existentes en el Estado. La idea se desarrolló durante una reunión que se celebró el 9 de noviembre de 1942 en la oficina privada de Himmler en la Casa Braun en Múnich. Con Himmler solo estaba Martin Bormann, que en 1941 había reemplazado a Rudolf Hess como líder adjunto del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Hess había fracasado en su intento de buscar una paz separada de los británicos y ahora se encontraba en una prisión británica. Como Himmler resumió más tarde a sus colaboradores más confiables, es posible que Alemania sea derrotada en el frente militar. También es posible que se dé por vencida. Pero el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes nunca debe rendirse. Eso es en lo que tendremos que trabajar a partir de ahora. Eso fue lo que dijo Himmler en ese momento. Este concepto fue luego reiterado por Robert Wagner, que en 1941 había reemplazado a uno de los líderes locales del partido nazi, y esto fue durante una reunión el 29 de enero de 1943 en la oficina de Himmler en Múnich. Y dijo, si ganamos la guerra, es el partido el que la gana. Si perdemos la guerra, es el ejército el que la pierde. 10 meses después, Goebbels, el ministro de propaganda, dijo, no importa lo que le pase a Alemania, el partido debe seguir adelante. Y esta es la línea que la dirección del partido nazi ha seguido desde ese momento. Fue el propio Bormann, hasta entonces era casi un desconocido para las masas alemanas, el hombre a quien se confió la dirección de la operación clandestina. El hombre que abrió el rastro argentino del nazismo y que llevó a la España neutral a convertirse en el aliado oculto de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, fue el general Wilhelm von Faupel. Fue quien fundó una especie de milicia conformada por jóvenes alistados en América del Sur y Central,
cuya organización se convirtió en el punto de referencia para los alemanes que lograron huir a Argentina cuando Alemania tuvo que rendirse a los aliados. Y se estima que ya había varios miles de agentes alemanes operando entre España y Sudamérica, mientras los ejércitos estadounidenses y rusos apretaban Berlín en ese momento. Y Ries revela cómo se conformó estas milicias, cómo se conformaron. Y da muchos detalles sobre quiénes fueron las personas involucradas. Y cuenta que de hecho los intereses nazis en los países de habla hispana estaban en manos del Instituto Iberoamericano de Berlín, que jugó un papel predominante en la organización de la influencia alemana en América del Sur. Pero aquella advertencia que como alemán había hecho Ries a los norteamericanos en el 44, se refiere sobre todo a lo que quedará de la memoria de Hitler en Alemania. Y dijo, dentro de Alemania el nombre de Hitler y la memoria de su obra no morirá, escribe Ries. Olvídese del hecho de que él fue responsable de la muerte de millones de jóvenes alemanes, que llevó a Alemania a la ruina y al desastre, y que ha vuelto a arrastrar al mundo a la barbarie. Será recordado como quien convirtió a Alemania en el país más poderoso del mundo, quien de un solo golpe puso a toda Europa bajo su dominio, quien adquirió el control de gran parte de la Rusia soviética y quien también casi trajo a la orgullosa Inglaterra de rodillas. Para dejar claro de qué está hablando, Ries explica a sus lectores que en muchos sentidos los alemanes tienden a comparar a Hitler con Napoleón. Eso es para un hombre que a pesar de su genio militar llevó a Francia a guerras devastadoras que sembraron muerte y destrucción por todas partes, redujeron al país a la ruina y lo hicieron más pequeño que cuando lo gobernaba. Sin embargo, a pesar de todo eso, Napoleón siempre será recordado como un líder muy exitoso, como un hombre que trajo gloria y riquezas a su país. Bueno, Ries dice, Hitler ciertamente no podría compararse con Napoleón, pero será recordado exactamente por las mismas cosas. Y Ries predice el final de Hitler, y dice, dado que es probable que Hitler muere en el Nido del Águila, su refugio en los Alpes bávaros, es posible que nunca se encuentre su cuerpo. Además, incluso si terminara sus días de una manera menos espectacular, siempre habrá rumores después de que no fue Hitler quien murió, sino un doble o alguien que estuvo ahí, y que el cuerpo de Hitler nunca fue encontrado. En la historia de Alemania hay muchos casos de héroes cuyos cuerpos nunca se han encontrado. Esto ayuda a los alemanes a soñar con héroes, quizás esperando el día en el que volverán a salir. Creo que acerté al decir que habrá una leyenda de este tipo sobre Hitler y que durará mucho tiempo. De hecho, el cuerpo de Hitler nunca fue encontrado, incluso hoy no hay noticias seguras al respecto, pero sabemos, y hay documentación al respecto, de que, bueno, llegó a la Patagonia. Otra revelación que hace Ries, y todo esto en el año 44, se refiere a un banco fundado por financieros internacionales que, en guerra o no, continuaron sus operaciones independientemente de las partes en conflicto involucradas, como siempre vemos que hacen. Y ese es el Banco de Asentamientos Internacionales en Basilea, Suiza, creado en 1930 como parte del Plan Young, del que ya hablamos también en su momento, que reemplazó al Plan Dawes, que, bueno, era sobre las reparaciones de guerra por parte de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y
Bueno, este plan Young de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y prácticamente todos los demás países europeos, incluidos Lituania y Albania, estaban todos metidos. Y el propósito de este banco era administrar el servicio de préstamos asociado a este tipo de acuerdos. No en vano, el banco se declaró inmediatamente extraterritorial para poder tener las manos libres en cualquier transacción financiera. Bueno, resumiendo, los negocios siempre son negocios, independientemente de cualquier conflicto bélico o desacuerdo político internacional. De hecho, en mayo del 43, pocos meses después de la derrota de Stalingrado, los principales industriales y financieros alemanes se reunieron en el Chateau Hegel, cerca de Essen, hogar de los Krupps, para hacer un balance de la situación y decidir cómo distanciarse de los nazis. Obviamente todos habían estado a favor de Hitler en el sentido de que los había liberado de las huelgas obreras, les había bajado los impuestos, los había enriquecido con el programa de rearme que había convertido a Alemania en uno de los países más armados del mundo, con la ayuda de ya sabemos quién. El problema es que los empresarios sabían que la derrota era inminente y por eso tenían que pensar en un futuro, sin el paraguas protector de la esvástica. Cuando terminó la guerra, casi todos volvieron a sus actividades habituales sin consecuencias. Y además vimos lo que pasó con los juicios de Nuremberg, ¿no? Además, aparte de ciertas sentencias ejemplares, no pasó más nada. Aquellos que permitieron la guerra y sobre todo apoyando a Alemania continuaron como siempre. Así que, bueno, tenemos el análisis de Marx más reciente y él centra su atención en la figura de este señor Bormann, que realmente construyó el imperio industrial clandestino del que veníamos hablando. Bueno, este señor Bormann nació en Alemania, en Halberstadt en 1900, y él era hijo de un sargento de caballería que más tarde se convirtió en funcionario. No era precisamente un intelectual, ¿no? Bueno, abandonó la escuela después de un año de bachillerato y se unió inmediatamente al ejército, donde se desempeñó como artillero durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Bormann se unió al movimiento de Freikorps y terminó en prisión durante un año después de haber participado en el asesinato de un ex maestro de escuela primaria acusado de traicionar a un líder local del partido nazi durante la ocupación del Ruhr francés. Liberado de la prisión de Leipzig, donde estaba, Bormann se unió al Partido Nacional Socialista y poco a poco llegó a la cima como secretario de Hitler. El Führer dijo de él: sé que es brutal, pero lo que empieza lo acaba siempre. Puedo contar absolutamente con eso. Con su crueldad y brutalidad siempre se asegura de que se cumplan mis órdenes. Eso dijo. El 10 de agosto del 44, Bormann convocó a todos los principales empresarios alemanes y a los líderes del partido nazi al Hotel Maison Rouge de Estrasburgo. Según el acta más tarde desenterrada de esta reunión, el objetivo de Bormann era que la economía del Tercer Reich se proyectara hacia un itinerario lucrativo de posguerra. Esa ruta se conocía como Action Adlerflug, o lo que sería en su traducción Operación Eagle Flight. Y bueno, no es otra que la continuación del nacionalsocialismo a través de la transferencia masiva de dinero, oro, acciones, bonos, proyectos, derechos de autor e incluso especialistas técnicos de Alemania. Fue un emisario de Bormann, un director del grupo industrial Hermadorf y Schemburg Company, quien explicó a su asistente el propósito de esta reunión y dijo: la industria alemana debe entender que la guerra no se puede ganar ahora y por lo tanto los pasos necesarios deben tomarse para llevar a cabo una campaña comercial de posguerra que pueda asegurar la recuperación económica de Alemania a tiempo
Y agregó, después de la derrota de Alemania, el partido nazi se verá obligado a reconocer que algunos de sus líderes más conocidos están siendo condenados como criminales de guerra. Como parte de su plan, Bormann, con la ayuda de la SS, la sede del Deutsche Bank, el imperio del acero de Fritz Thyssen y la poderosa IG Farben, de la que ya hablamos, creó 750 empresas internacionales, de las cuales 58 en Portugal, 112 en España, 233 en Suecia, 214 en Suiza, 35 en Turquía y 98 en Argentina. Según Paul Manning, reportero de CBS Radio durante la Segunda Guerra Mundial y autor del libro Martin Bormann, un nazi en el exilio, Bormann usó cualquier medio conocido para disfrazar su propiedad y el propósito de las operaciones: uso de nombres ficticios, opciones contractuales, acuerdos de consorcio, avales en blanco, cuentas bancarias con terceros, préstamos con garantías, derechos de opción, contratos de gestión operativa, contratos de servicios, acuerdos de patentes, carteles interbancarios y procedimientos de retención de impuestos. Todas las copias de las transacciones ejecutadas e incluso los informes del sector se guardaron y posteriormente se enviaron a los archivos de Bormann en América del Sur. Bueno, Marx dice que Bormann utilizó las estrategias que había aprendido de Hermann Schmitz, el presidente de IG Farben. Se cambiaron y se alteraron los nombres de varias compañías y de varias compañías comerciales internacionales para crear confusión sobre la propiedad. Por ejemplo, IG Chemie se convirtió en Société Internationale pour Participation Industrielle, mientras que en Suiza la misma organización se conocía como International Industrie und Handelsbeteiligungen AG o Interhandel. Otra técnica utilizada por Bormann consistió en la elección de un ciudadano obediente del país donde pretendía operar, nombrándolo como director de una determinada empresa internacional, una especie de testaferro. Sin embargo, al mismo tiempo, los directores habrían sido una mezcla de administradores alemanes y funcionarios bancarios. Los directores de las administraciones de gestión habrían sido científicos y técnicos alemanes. La propiedad real de las empresas internacionales todavía habrían sido nazis que poseían bonos al portador como prueba de la propiedad de las acciones. Estos individuos se mantuvieron públicamente en un segundo plano y hay que decir que las naciones donde se establecieron estas empresas miraron y apreciaron favorablemente el trabajo de Bormann y sus compañeros, porque aumentaron el empleo local y mejoraron la balanza comercial. De todo esto se puede entender por qué después de la guerra nadie se molestó en investigar las actividades de los nazis en el exterior. Pero, bueno, la parte más inquietante que explica el comportamiento de Estados Unidos en este contexto se refiere a la participación de los capitalistas estadounidenses en los asuntos alemanes antes, durante y después de la guerra, como vimos en los videos pertinentes. Y esto lo explica Marx. En el año 41, 171 empresas internacionales estadounidenses tenían más de 420 millones de dólares invertidos en empresas alemanas. Luego de declarada la guerra, Bormann, que ya contaba con bases operativas en países neutrales como Suiza y Argentina, compró acciones norteamericanas a través del mercado cambiario internacional en las oficinas de Deutsche Bank y Swiss Bank en Buenos Aires. También se abrieron grandes cuentas corrientes en los principales bancos de Nueva York, incluidos el National City Bank, Chase, que es ahora el JP Morgan Chase, Manufacturers and Hanover, que ahora es parte de JP Morgan Chase, Morgan Guaranty y Irving Trust, que ahora es parte del Bank of New York. Y en la conferencia de Estrasburgo, que antes mencionamos, se citaron varias empresas estadounidenses que habían sido muy útiles para Alemania en el pasado.
y debido a obligaciones contractuales de patentes, United States Steel, American Steel and Wire y National Tube habían trabajado en conjunto con el Krupp Empire, la industria de fabricación de armas pesadas del Tercer Reich. Scheidt también dijo que Zeiss Company, Leica Company y la línea Hamburg America estaban entre las empresas más activas en la defensa de los intereses nazis. La estructura operativa creada por Bormann, que usó el nombre de Max Heiliger en los negocios, también planteó dudas a funcionarios del gobierno norteamericano como Orvis Schmidt, director de supervisión de fondos extranjeros en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 1945 expresó sus dudas sobre los efectos del capital extranjero que podrían tener en las industrias del hierro, el acero, el carbón y los productos químicos. Las investigaciones de Schmidt llevaron a descubrir que IG Farben, líder del programa de fuga de capitales nazis, mantenía intereses en 700 empresas de todo el mundo. Pero ese total no incluía ni los 93 países donde Farben tenía estructuras operativas regulares, ni siquiera las 750 empresas internacionales creadas por Bormann. Además, Schmidt denunció que en el ámbito farmacéutico, las empresas alemanas Bayer, Merck y Schering tenían un virtual monopolio en Centro y Sudamérica. Otras empresas alemanas como Tubos Mannesmann, Ferrostahl, AEG y Siemens Schaeffert desempeñaron un papel dominante en los campos de la construcción, la electricidad y la ingeniería. En resumen, se estaba formando un nuevo imperio alemán en el Nuevo Mundo. Entre otras cosas, Siemens, entre 2007 y 2008, terminó en el dossier de los papeles de Panamá por una operación poco clara de cientos de millones de euros en fondos negros en América Latina. Pero Bormann también estuvo activo en Europa, no solamente en América. Según el libro Guinness de los Récords, el robo a un banco más grande y sin resolver de todos los tiempos fue la desaparición de todo el tesoro de Alemania al final de la guerra. ¿Qué pasó con todo el oro del Estado alemán? Las sospechas se centraron en Suiza, aunque los suizos se encargaron de responder inmediatamente a estas dudas, declarando que habían mantenido su neutralidad durante la guerra. De hecho, sin embargo, la mayoría de esas toneladas de oro nunca se encontraron, y todo sugiere que el enorme tesoro se utilizó para financiar aún más las empresas de Bormann. Mucho más claras son las relaciones entre los financieros estadounidenses y los nazis en la clandestinidad. Según John Loftus, fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos para los crímenes de guerra nazis, gran parte de la riqueza de Alemania fue transferida por el banquero Fritz Thyssen a su banco en los Países Bajos, que luego pasó a la Union Banking Corporation de Nueva York, propiedad del mismo banco holandés. Las revelaciones de Marx no terminan ahí. Dos grandes financieros estadounidenses que apoyaron a Hitler y sirvieron en la junta directiva de Union Banking Corporation fueron George Herbert Walker y su yerno Prescott Bush, padre de George Bush y abuelo del último expresidente George W. Bush. Los abogados utilizados para solidificar esta relación fueron John Foster Dulles y su hermano Allen Dulles, de los que ya hablamos cuando hablamos del paperclip. Más tarde, John se convirtió en secretario de Estado bajo el mandato del presidente Eisenhower, mientras que Allen fue durante mucho tiempo director de la CIA antes de ser despedido por el presidente Kennedy en el 61. Y todo va cerrando, porque acá ya estamos hablando de los señores del paperclip. Bueno, ambos hermanos todavía eran miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, del que ya hablamos también. Bueno, hay
Hay que tener en cuenta que el 20 de octubre del año 42, el custodio de propiedad de extranjeros de la Oficina de Estados Unidos, que opera en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo, registrada como la Orden de Adquisición de Derechos del Gobierno de Estados Unidos número 248, confiscó acciones del Union Banking Corporation bajo el cargo de que el banco estaba financiando a Hitler. Además, el gobierno de Estados Unidos también se apoderó de las propiedades de Bush en la línea naviera Hamburgo-América, alegando que se había utilizado para transportar materiales y armas de propaganda nazi. Otra empresa utilizada para transferir dinero a los nazis, según escribe Marx, era Holland American Trading Company, una subsidiaria del mismo banco. La conexión holandesa, escribe Marx, vincula a los Bush y el dinero nazi directamente con el ex oficial de la SS y fundador del grupo Bilderberg, el príncipe Bernardo de Holanda, que en ese momento había sido secretario de la junta directiva de IG Farben, con conexiones muy cercanas al banco holandés. Y va tomando color, y todo va encajando. El príncipe Bernardo, que realmente era un ser absolutamente nefasto, metido en una dinastía totalmente nefasta, que supera incluso a los Windsor. Cuando hablamos de rituales, satanismo, pirámides y, bueno, este señor que era de la SS, que fue un espía, que trabajó en la IG Farben. Ya sabemos lo que hizo la IG Farben, utilizando mano de obra esclava, quedándose con las empresas químicas en los países ocupados. Bueno, todo lo que hicieron. Este señor estaba metido en todo eso. Fundó el grupo Bilderberg junto con un jesuita. Cuando hablemos del grupo Bilderberg lo vamos a volver a mencionar. Bueno, fue el príncipe consorte, se casó con la reina de Holanda, y que además en los años 70 fue denunciado por recibir dinero para beneficiar a algunas empresas y demás, es decir, absolutamente corrupto, que bueno, además dejó dispersos, tuvo todas hijas mujeres bastardas, dispersas por el mundo. Lo dijo antes de morir. Bueno, un ser realmente que, como ven, estamos acostumbrados a ver a la dinastía holandesa con cara de bonachones y que pasan totalmente desapercibidos y son todos como una especie de Papá Noel, pero detrás de esas caras de campesinos buenos, realmente hay demonios. Y este señor fue a la cabeza de todo eso. Bueno, Loftus, del que hablamos antes, este señor, este fiscal, señaló: Thyssen no necesitaba cuentas corrientes en bancos extranjeros porque su familia era propietaria secreta de toda una cadena de bancos. No tuvo que transferir sus activos nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tuvo que hacer es transferir los documentos de propiedad, fondos, bonos, acciones, créditos de su banco en Berlín a través de su banco en los Países Bajos a su filial estadounidense. Prescott Bush y Herbert Walker, los socios de Thyssen, en todo esto, que fueron el padre y el suegro de un futuro presidente de Estados Unidos. Bueno, Marx agrega que uno de los mayores accionistas del banco fue Roland Harriman, hijo de Edward Harriman, que había sido uno de los primeros y más destacados mentores de Prescott Bush. Otro hijo, Averell Harriman, también era accionista del banco y fue nombrado embajador en la Unión Soviética por el presidente Roosevelt en el 43 y participó en todas las conferencias importantes durante el periodo de la guerra. Más tarde se convirtió en embajador en Gran Bretaña,
ministro de Comercio y gobernador del estado de Nueva York. Ambos hermanos Harriman habían sido miembros de la sociedad secreta de Skull and Bones de la Universidad de Yale y estaban estrechamente relacionados con los globalistas del Consejo de Relaciones Exteriores, además de los Bush. Bueno, Averell, según Mars, también había sido un asesor cercano del presidente Johnson. Y esto se va poniendo cada vez más espeso. Bueno, y no termina la cosa, porque en el año 42 las autoridades estadounidenses confiscaron la Silesian American Corporation, dirigida por Prescott Bush y su suegro George Herbert Walker, y acusaron a la empresa de ser una empresa fachada para proporcionar carbón a Alemania. Sin embargo, Mars se pregunta por qué Prescott Bush ya no fue procesado por sus tratos con los nazis. Y eso, según el autor, puede depender de que el patriarca Bush había sido fundamental en la creación de la United Service Organization en el 41, un organismo muy estimado por todos los combatientes en las guerras que se dieron incluso en el futuro. La historia de Prescott Bush y los hermanos Brown Harriman es un prefacio de la historia real del país, dijo Boswell, un historiador, y explica los motivos de producción de dinero detrás de la política exterior que se remontan un siglo atrás. La capacidad de Prescott Bush y los Harriman para enterrar su pasado probado también revela la connivencia entre Wall Street y los medios que todavía existen al día de hoy. Para los historiadores quedaría la documentación que se acumuló con las investigaciones judiciales que se desarrollaron a lo largo de los años. En este caso, sin embargo, el destino intervino milagrosamente, digamos, y de hecho todos los documentos estaban contenidos en los archivos de la Securities and Exchange Commission, cuya sede se ubicaba en el World Trade Center 7, la tercera torre que cayó sola aquel 11. Sin ser golpeada por ningún avión, cayó solita. Bueno, estaba a más de 150 metros de los otros dos. Y bueno, cayó, mató gente. Y en esos archivos había documentación completa de más de 7.000 juicios, incluidos los relacionados con el abuelo de Bush. Todo quedó destruido. Y todavía hoy, no pocas polémicas hay sobre por qué esa torre de 47 pisos se derrumbó de esa manera, teniendo todo eso en su interior, ¿no? Y esto nos lleva a atar muchos cabos y a comprender muchas cosas. Y todo va encajando. Y ahora podemos entender por qué pasa lo que pasa, de dónde salió todo eso. Y en el próximo video vamos a hablar de una ciudad y después vamos a hablar del famoso club que fundó el príncipe Bernardo.